¿Cómo están? Bienvenidos a Tolerancia Cero. Fernando Villegas, Felipe Bianchi. Ya estamos con nuestro invitado, el empresario Max Marambio, una persona que probablemente dentro de los que hay en Chile deben ser de las que mejor conoce a Cuba. Le ha tocado estar en la parte, qué sé yo, expectante, post-revolución. Participó activamente desde Cuba en todo lo que se pudo llamar la internacionalización de Cuba, importación de tratar de romper el bloqueo. Después le tocó la parte adversa, una vez que asume Raúl Castro con un juicio a Portas que está en el Club de París, y todo esto en un periodo más o menos muy largo, de, qué sé yo, 25, 30 años, casi 40 años. Por lo tanto, si es que hay que escoger a alguien para visualizar qué puede significar en Cuba o para los cubanos esta situación de nuevas relaciones aparentes entre Estados Unidos y Cuba, dentro de los chilenos probablemente Max Marambio es uno de los más dispuestos para hacerlo. Gracias, Max, por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Vamos a un video que va a introducir la nota y después conversamos. Today, America chooses to cut loose the shackles of the past, so as to reach for a better future. For the Cuban people, these 50 years have shown that isolation has not worked. It's time for a new approach. Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Relaciones diplomáticas luego de más de medio siglo de hostilidad. Una historia compleja de pugnas ideológicas y provisiones de todo tipo. Ambos siempre al acecho. Hoy un avance. Para muchos, los últimos resabios de la Guerra Fría. Parece que es un paso muy positivo, simbólico, que se restablezcan estas relaciones. El presidente Raúl Castro ha dicho claramente que esto no significa que terminen las diferencias, pero que pueden convivir con las diferencias. El deshielo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos significa un inicio de un nuevo capítulo en la tensa relación entre ambos países. ¿Cuáles son los cambios más visibles y potentes en este proceso gradual? Que haya subido a $2.000 los envíos posibles a familiares en Cuba desde Estados Unidos, hay que mirarlo en el mercado negro cubano, donde el sueldo de un médico es equivalente aproximadamente a $12 en los últimos datos que yo decía. O sea, cuando dicen le pueden enviar $2.000 a una persona en Cuba, le están cambiando la vida a una familia concreta. Van a llegar turistas norteamericanos trayendo mucho dinero para poder gastar dinero en Cuba, van a llegar estudiantes, es decir, se abre una inyección de dinero para Cuba. Y esto obviamente trae un análisis del exilio y también del Partido Republicano. Un desafío político para ambos gobiernos. Mientras Obama finaliza su mandato, querrá dejar este acuerdo como su legado en política exterior, mientras que Castro se diferencia de su hermano Fidel al generar una política de consenso, dejando de lado la confrontación. Yo creo que la transición cubana va a tener algún parecido en eso con la chilena, que no va a ser el derrocamiento de un régimen, que es inviable derrocarlo, una transición pactada. El embargo que aún se mantiene incluye varios elementos como la prohibición de los norteamericanos para viajar a Cuba, cuando sí pueden viajar a la República Islámica de Irán o Corea del Norte. Ya varios opositores de Obama indicaron que tomarán medidas en el Congreso para impedir que los intentos de normalizar las relaciones con Cuba lleguen a buen puerto. Aquí estamos hablando mucho de lo que opina el gobierno de Obama y lo que opina el gobierno de Raúl Castro. Aquí la única opinión importante, que es bueno saberla y sería bueno conocerla, es qué opina el pueblo cubano. Y esa opinión se expresa a través de elecciones libres y votos y sufragio secreto. Y eso es lo importante. Bueno, en febrero, recién cuando asumió Obama, asumió en febrero. Creo que fue el 2004. No, ¿cuándo fue pero por ahí. Apenas asumido en febrero. En octubre le dan el Premio Nobel de la Paz. Prácticamente no había hecho nada Obama. Y yo me acuerdo que el documentalista Michael Moore... Por eso se lo dieron. Claro. Michael Moore, el documentalista, hace un Twitter y donde le manda a Obama el siguiente mensaje. Y dice: lo felicito, señor presidente, ahora gáneselo. 6 años después... ¿Sienten ustedes, y le pregunto al invitado y también a ustedes, sienten ustedes que esto es algo que puede ser
eventualmente carne de Premio Nobel de la Paz o es demasiado prematuro hablar de cosas de eso? ¿Tú dices un premio a la paz doble o el contenido? No, pero ese es sustrato para haberlo recibido. ¿Es el gáneselo? Sin duda. Sin duda yo creo que esto puede significar, yo diría de manera bastante injusta, un premio Nobel. Porque al que habría que darle este premio Nobel por lo que hizo antes fue a Fidel Castro. ¿No es cierto? Que no está apareciendo en esto de ninguna manera. Yo leí el otro día de que era sorprendente como en ambos países se hablaba de Fidel en este sentido como si estuviera muerto. ¿Y por qué tú dices que Fidel Castro debería recibir los Porque yo pienso que el haber resistido el embargo durante 50 y tantos años, la mayor cantidad de tiempo le tocó a Fidel, ¿no es cierto?, en la época que esto se justificaba por un problema de dignidad finalmente. O sea, cuando Fidel logró poner en la cúspide de la política internacional a un país pequeñito como Cuba, que no tiene ni agua dulce, como dice un escritor amigo, y yo diría que él le dio el sentido de resistencia, el sentido de dignidad a esa resistencia. Y ahora lo único que se ha hecho, en el caso del gobierno actual de Cuba, es recibir el beneficio de esa larga lucha, de ese largo empeño, ¿no es cierto? Eso es todo. Y curioso como son las cosas, probablemente les toque el Premio Nobel de la Paz. Fernando. No sé si vamos a tener aquí una diferencia más, porque no sé hasta qué punto estos 50 años o más que Cuba ha estado en esta situación hablan de dignidad. Yo creo que hablan de pobreza para el pueblo cubano. La pobreza nunca ha sido digna. Suena bien decir una pobreza digna, pero la verdad es que la pobreza es lo más indigno que hay, porque obliga a las cosas peores, a las peores conductas, a todo lo que lleva al ser humano a sobrevivir como sea. Tampoco me parece que haya mucha dignidad en la forma como el régimen cubano ha usado y usó como un elemento de legitimación, entre otros, ese asedio, ese embargo, que era el embargo de Estados Unidos, no de Europa, no de España, no de otros países, para legitimar su régimen, que obviamente que no es muy democrático, que es un régimen que ha cometido atropellos de todo orden, y que ha mantenido a estas personas como en una burbuja en el tiempo, como que Cuba se paralizó, y a pesar de los progresos que se hayan hecho en algunas áreas, se habla siempre de la salud, de la educación. Obviamente un régimen centralizado puede asignar recursos como quiera y puede obtener algunos triunfos locales en algunas áreas, pero en general como sociedad, como economía, claramente Cuba vivió primero de la caridad de la Unión Soviética y luego estaba viviendo también de los regalos de Venezuela. Acabadas ambas cosas, Raúl Castro, que es un hombre que me parece muy realista, empieza a desarmar este asunto poco a poco, empieza a abrirlo y ahora termina esto, o termina el principio del fin o el fin del principio, no sé, con este arreglo con Obama, pero en toda esta historia, que es muy interesante desde el punto de vista político, yo no veo dónde está la dignidad. Me gustaría saber lo que decía Ampuero, cómo lo vivió el pueblo cubano, dónde está la dignidad de ellos. Por eso me suena mucho discurso, Max. Los gobiernos, los líderes, los autócratas especialmente, como lo ve uno con los discursos, por ejemplo, del coreano, se arrogan la representación sentimental incluso del pueblo y determinan cuáles son los sentimientos que están teniendo. Y al pueblo jamás le han preguntado, digamos, qué es lo que están sintiendo. Habría que ver si fue tan digna esta pobreza tan prolongada, esta situación de estancamiento en tantas cosas, haberse metido como en un callejón sin salida por más de medio siglo, una sociedad completa de medio siglo así. Se me hace difícil asociarlo con la dignidad. Puedo asociarlo con muchas cosas, pero con la dignidad se me hace difícil, Max. Pero es una cuestión subjetiva, por supuesto. Claro, lo que pasa es que hay dos momentos, Fernando. Hay un momento que yo te diría que se acaba con el fin de Europa del Este, con el fin de los socialismos reales, por decir así, donde Cuba entra en un periodo de lo que se llamó el periodo especial, donde no tiene ninguna ayuda, ¿no es cierto?, de sus antiguos aliados. Yo creo que en el periodo de la Guerra Fría, tú me tendrías que conceder de que habían razones de sobra para entender que Cuba era un país agredido permanentemente. O sea, más allá de que hagamos un análisis histórico de las conveniencias o no de lo que sucedió, yo diría que era plenamente justificado la resistencia de Cuba como un país pequeñito
que tenía un asedio gigante de un país enorme como Estados Unidos, ¿no? Y cerquita. No cabe duda, o sea, cuando tú lees los papeles desclasificados del Senado de los Estados Unidos, a un país que lo atacaban, que le crearon una insurgencia artificial, que lo trataron de invadir militarmente en el año 62 con el auspicio y el auxilio y la participación de Estados Unidos. Y después de eso trataron de hacerle atentados a sus líderes, específicamente a Fidel. Hay, fíjate, centenas en los papeles del Senado de los Estados Unidos reconocidos de actividades de ese tipo contra Cuba. Entonces, cuando yo hablo de la dignidad me refiero a eso, de no haberse dejado avasallar en esa época. Estoy contigo. Después hay un montón de años, cuando termina la Guerra Fría, donde se puede discutir qué significaba cada una de las cosas. Ahora yo tengo la impresión que en general, Fernando, por un tiempo muy largo, la Revolución Cubana, que nació evidentemente de aspiraciones populares y se desarrolló así, tenía el apoyo de mucha gente. Y me imagino que de la mayoría del pueblo cubano. De otra manera no se habría podido entender. Pues tú sabes que las revoluciones parten siempre con el apoyo de la mayoría de la gente, porque es lo que se llama la primavera revolucionaria. Hay toda una literatura, la gente siente que hay una buena onda, hay una sensación de que se van a cambiar cosas malas. Eso es normal y ocurre en todas las revoluciones que uno examine. Después las cosas se van desgranando y empiezan a tomar otro cariz. Y como tú dices, muy bien, en los primeros años está la invasión de Bahía de Cochino, que fue una invasión bastante a medio morir saltando nomás, sin realmente la participación a fondo de Estados Unidos, porque si hubiera sido el caso, se acaba la Revolución Cubana en ese momento. Unos cuantos pililos que mandaron con el rifle de la época de los mosquetes y por supuesto los reventaron. Pero después pasan muchos años en que yo dudo mucho que el pueblo cubano, que es un pueblo fantástico, no sé, genéticamente fantástico los cubanos, aunque esto parezca racista, pero son realmente, tú los conociste, yo creo que no tuvieron el régimen que se han merecido, no tuvieron el régimen que se merecían y al lado de eso, al lado de esa frustración, yo lo veo como una enorme frustración para el pueblo cubano, los éxitos locales que han tenido en algunas cosas, como los tenía Rusia con la carrera, con las armas o con la carrera espacial, pero el resto era un desfonde, una pobreza, una generación tras otra naciendo en malas condiciones. Yo creo que fue un enorme despilfarro de recursos humanos, a pesar de que se dice lo contrario, que se educó toda Cuba. Yo no sé hasta qué punto, pero creo que ha habido un enorme despilfarro. Creo que hoy día aparecía un personaje cubano que escribe en un diario europeo, en un diario español, diciendo, bueno, le preguntan qué opina a los analistas, le preguntan qué opina Obama, pero pregunten a nosotros que hemos estado callados 50 años. Vamos a ver qué dice ese pueblo cubano, si van a hablar de dignidad, si van a hablar de que estaban hasta la coronilla, si van a hablar de que, no sé, tenemos que saber lo que van a hablar, no lo sabemos todavía. Max, mirando un poco para lo que viene, y sobre todo porque a veces los símbolos estéticos incluso pueden tener un significado. Dos preguntas: ¿por qué Raúl Castro y no Fidel Castro es el que da el paso? Si tiene que ver solo con un momento económico específico y con la situación física incluso de Fidel, o tú te imaginas que él podría hoy, 2014, en otro estado de salud, haber dado el mismo paso. Y en lo específico estético, esta conferencia de prensa, El Mundo, con uniforme militar, ¿tiene algún significado? Es como decir, ok, estamos dando un paso, pero el que esté pensando que esto es una democratización galopante que se espere sentadito, ¿tiene algo de eso? ¿Esto lo vamos a manejar nosotros los militares? Yo creo que hay de todo un poquito de lo que tú has mencionado. Pero yo diría que lo más importante es que no se puede extrapolar. Es decir, hay distintos momentos. Fidel demostró tener el pragmatismo necesario precisamente en el 93, cuando se quedaron sin nada de un día para otro. Se abrió la inversión extranjera, se creó un sistema de acoger capitales e inversiones de gente de todos lados del mundo y se inició, yo te diría, aspectos importantes de liberalización interna en la sociedad cubana. ¿Económica? Bueno, ¿perdón? ¿Económica? Claro, pero si nosotros aceptamos de que no existe la independencia política sin independencia económica, eso también se lo puede suponer a la sociedad civil. Yo creo que, así como ahora, estoy de acuerdo con Fernando de que lo que va a pasar es incontenible. Es decir, los cambios económicos que va a producir la relación con Estados Unidos
van a crear una corriente de derechos ciudadanos sin discusión, sin discusión. Yo no sé hasta qué punto eso estará en la letra en la letra chica que no aparece en la difusión internacional de convenios, pero no me cabe la menor duda que eso va a tener un desarrollo a corto plazo. Por lo demás, cuando tú hablabas de que si Fidel lo habría hecho ahora, claro, porque fíjate tú que en el 93 fue él el que tomó esa medida, esa razón. Si esta coyuntura le hubiera tocado ahora, por supuesto yo no lo puedo asegurar, pero sin embargo, por los antecedentes históricos, podría decir que él habría hecho exactamente lo mismo, pero tal vez presentado de otra manera y con otro tipo de muestra al mundo. Esto, a mí, el articulado que yo he leído, y ustedes también, de lo que publicó Obama, y a mí no me cabe la menor duda que cuando se hace un convenio que dos jefes de Estado anuncian el mismo fenómeno, cada cual en su momento, lo que el otro dice está en conocimiento de este y en aceptación. Fíjense ustedes, además de todo esto que dijo Garretón ahorita sobre la cantidad de dinero, estamos hablando de que las remesas son hoy como de 5.000 millones, dicen los americanos. Si tú cuadriplicas la cifra que se puede mandar, partiendo de la base de que la comunidad cubano-americana va a mandar esa plata, son 20.000 millones de dólares. Eso es la cantidad. O sea, eso supera al doble lo que se supone que era la ayuda de Venezuela a Cuba. Pero hablando de las cosas que Obama señaló, que es muy curioso, en la letra chica, en el detalle, dijo, bueno, entre otras cosas, entre poder que las compañías norteamericanas puedan abrir cuentas en bancos cubanos, de que pueden usar las tarjetas de crédito, dijo, se van a enviar materiales de construcción para la inversión privada, ¿cierto? Y dijo a continuación, y materiales para ampliar y poner en función a lo largo de toda la isla Internet. Yo tengo que entender de que eso está pactado, que no es algo que se le ocurrió, por lo pronto no he visto ningún desmentido, ni ninguna contradicción con eso. Y si por eso fue, los encarcelaron en pequeñito a Alan Gross, la persona que se canjeó por los 5 héroes cubanos, como le llama el gobierno y el pueblo cubano, a la gente que volvió. Bueno, te hace pensar de que políticamente hay también un entendimiento de que esto es una sociedad en desarrollo. Porque si tú tienes el enemigo en la casa, ya no tiene sentido que no te puedas comunicar con él por internet. Y perdón, muy corto, a propósito de lo que viene de afuera y del tema que siempre se habló, cuando pasara esto, ¿qué va a pasar con las familias de cubanos en Miami, los que en algún momento fueron expropiados, qué sé yo? ¿Cómo te imaginas el retorno, si es que hay, de esa gente a Cuba buscando lo que perdieron en algún momento? Que este acuerdo define un poquito qué va a pasar con las propiedades, por ejemplo, que sé yo, los republicanos dicen, tenemos la lista entera de cada una de las casas y cada una de las industrias que tienen que devolver, no sé. ¿Cómo te imaginas ese cruce? Porque también uno puede pensar que la mayoría de esa gente ya se murió y que esos hijos o esos nietos están en Estados Unidos y no sé si van a querer volver. ¿Cómo te imaginas esa relación del cubano de Miami con sus propiedades en la isla? Yo no me imagino al gobierno cubano ni el pueblo cubano aceptando de que se provoque una devolución. Estoy hablando, fíjate, hay dos escalas, por decirlo así. Por lo pronto, tú sabes que el gobierno cubano hace muchos años atrás le entregó el título de propiedad a cada habitante de cada casa en Cuba, ¿no es cierto? Hicieron primero una especie de leasing, por llamarle de alguna manera, donde cada cubano pagaba con el 10% de su salario lo que se llamaba reforma urbana. Y toda la gente vivía y nunca existió el arrendamiento. Y en un momento dado dijeron, bueno, ya, se acabó, ahora el banco le va a hacer un préstamo a cada uno. Te estoy hablando del equivalente a 3.000 pesos, por ejemplo. 3.000 pesos que era equivalente en aquella época en el mercado negro, eran como $30 en un momento dado, $50, da lo mismo, nada. Y la gente tuvo sus títulos de propiedad. Y yo pienso que eso se hizo pensando en un día como hoy, de que la gente tuviera su vivienda. Y yo creo que eso no tiene discusión. O sea, se podrá buscar una fórmula compensatoria para alguien porque hay muy poca gente a la cual les expropiaron su vivienda. Acuérdate que la gente mayoritariamente se fue y dejaron la vivienda. Otra cosa son las propiedades
de las empresas transnacionales que operaban en Cuba, que eran básicamente norteamericanas, que fueron expropiadas, ¿cierto? Ahí hay una cuenta, ¿cómo se llama esto? Una cuenta pendiente. Una cuenta de participación, ¿no? Donde Cuba presenta daño y perjuicio y dineros congelados, ¿no es cierto?, que tendría que pagar Estados Unidos. Estados Unidos podría presentar eso de la... Eso se verá. Yo creo que eso, sinceramente, esa parte es un problema menor. No va a afectar la base del acuerdo. Pero lo de la vivienda yo creo que... Ya fue. Ya fue. Hay cosas que Cuba tiene, sea porque es un gobierno, una dictadura centralizada y que puede mandar a hacer determinadas cosas, hay ciertas cosas que tiene que generan un impacto inmediato y que es notable. El New York Times en una columna la semana pasada criticaba al gobierno de Estados Unidos antes de que pasara todo esto, incluso probablemente no sabiendo exactamente que se iba a producir, por la desigual participación en, por ejemplo, los combates con las epidemias en el mundo. Los cubanos mandan 465 médicos a Sierra Leona, Liberia y Guinea, de los cuales ya creo que hay 200, y el New York Times decía, y nosotros lo que estamos dispuestos a mandar es solamente plata porque nadie está dispuesto a ir donde están las papas quemando y lo que se necesitan son médicos. Hay una cantidad bastante grande, casi cercana a 500 personas de todo tipo del ámbito médico, africano e internacional, que está contaminado y por lo tanto se necesita. Y bueno, van esas cruzadas médicas, que son cosas que otros países no los hacen en esos volúmenes. Uno podrá argumentar, bueno, los tipos van, esa es su manera de relaciones públicas ante el mundo, pero el hecho es que te llega un médico y te llega una situación. Las cosas que tienen cuando, yo me acuerdo, pues yo eso me impresionó mucho, que Fidel Castro todavía era el gobernante, ya Raúl creo que estaba tomando el control, pero menor, cuando es Katrina en Estados Unidos. Y uno de los primeros mensajes es de Cuba diciendo, yo les pongo, díganme dónde, la cantidad de médicos y enfermeras y cosas que ustedes necesiten, le dice al gobierno de Estados Unidos, para atender lo que no tenían, porque había un problema de desplazamiento rápido. Bueno, el gobierno de Estados Unidos dijo, no, gracias. Pero ese tipo de cosas, en un marco donde todo lo que están hablando es que llega plata, llega inversión, llega el comercio, llega el comercio que nosotros todos conocemos, el qué sé yo, esto de, esto es mío y solo mío. ¿Qué tanto eso, que tiene valor, se pierde? Yo creo que no se pierde. Cuba trabajó, y eso es mérito de la visión de Fidel, ¿no es cierto?, por crear, sin tener una correspondencia en necesidades nacionales, una población sobrecalificada. De hecho, el empeño todo el tiempo y una obligación ética que tenían los trabajadores, incluso una vez que ya se habían recibido en sus profesiones, era estudiar adicionalmente otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Es decir, eso nunca se hizo con un cálculo chico, sino que me acuerdo que los discursos donde Fidel explicaba esta determinación y decía, bueno, el problema que tenemos es que los profesionales que se reciben en las universidades son analfabetos funcionales y nosotros queremos gente integral. O sea, a nosotros nos gustaría que estudie ingeniería, estudie, no sé, adicionalmente historia del arte, que estudie idiomas y que estudie, en fin. Eso los cubanos lo tomaron al pie de la letra. Entonces tú tienes una población sobrecalificada. Tú mencionaste ahora una enfermedad que es vigente porque es la que aparece ahora, como el ébola. Pero yo me acuerdo, en la última comparecencia de Fidel en Naciones Unidas, él ofrece, yo estaba ahí escuchándolo en el auditorio, dentro de la sala de sesiones. Y fue muy emocionante porque él dijo, bueno, Cuba ofrece 3.000 médicos gratuitamente para enfrentar la epidemia en aquel momento. ¿El cólera? No, el SIDA. Ah, el SIDA. El SIDA, que estaba diezmando a África. Bueno, hoy hay un problema menos agudo porque existe, como tú sabes, el cóctel que permite que la gente resuelva el problema y no se muera de SIDA.
pero en aquella época era como la maldición que iba a acabar con el continente africano. Y dijo, bueno, nosotros ponemos los médicos, tenemos los médicos, lo que el resto del mundo tiene que poner los medicamentos. Nosotros vamos a mandar a los 3.000 médicos. Cri. Pero no resultó. Ahora, la explicación que dan los críticos de Cuba es, bueno, pues si los tipos sacaban profesionales y no tenían trabajo para darle a los profesionales, claro, tenían que destinarlo a seguir estudiando y tenían que destinarlo a seguir aprendiendo, porque la verdad es que no había pega. ¿Eh? Pero el problema es que el problema, yo me he sorprendido ver en algunas personas chilenas, que son más bien de ideología de derecha, que han tenido situaciones personales y que han tenido que recurrir y han conocido la isla y que han sido extraordinariamente, yo te diría, aplaudidores de esta particular misión humanitaria, que claro, como Cuba para el segmento nuestro del planeta es lo malo, porque es dictadura, porque etcétera, pareciera que nada tiene valor, pero esta cosa a mí me sorprendió, y el New York Times, que yo lo escribió muy fuertemente, dijo, nosotros debiéramos tener, pero un 10% de eso, más aún. Cita el New York Times cuando ellos mandan una cantidad bastante grande de médicos por estas mismas cosas a la primera epidemia de cólera que hubo, no me acuerdo en qué parte en América Latina, y por primera vez en 100 años vuelve el cólera a Cuba, porque lo trae uno de los médicos o uno de las enfermeras que lo trae. Y el riesgo aparentemente no les importó. Perdón, deja agregarle a esa población sobrecalificada. ¿Cómo te imaginas el futuro de ese cubano? Saliendo claro. A Alemania, a Italia, a Inglaterra, mira, a Chile. Pero entendiendo de que va a haber este sistema de mercado. Si lo hubiera, o una Cuba que sea como la India de Asia, que mano de obra va sobrecalificada para hacer todo. Yo creo que tú has mencionado las dos cosas. Te falta una tercera. Yo creo que en esta lógica, o sea, si esto sigue adelante como debiera, ¿no es cierto?, con una... La verdad, las facultades que tiene el presidente de Estados Unidos le permite aportillar el embargo, aunque no se lo aprueben, que lo derogue. Es decir, lo puede dejar como una cáscara vacía, ¿no es cierto? Tiene muchas herramientas todavía para poder hacer cosas. Y si existe esa voluntad, bueno, yo leí el otro día un opositor republicano que decía que no le iban a dar los fondos para que armara la embajada. Bueno, la embajada está armada de hace 60 años. O sea, en este momento funciona, se llama Sección de Intereses de los Estados Unidos, tiene una lógica diplomática distinta, porque está dentro de la representación, si tú quieres, formal de Suiza. Pero es la CINA, es la Oficina de Representación de los Intereses Norteamericanos. No es un eufemismo. Por tanto, eso podría ser. Pero esa situación va a traer, de todas maneras, como dijimos anteriormente, una evolución hacia una economía donde el mercado tenga una participación decisiva. O sea, el país va a empezar a ser otro país y con otra sociedad, yo diría con un sistema de transición sin duda. Esto lo digo porque no creo que sea la intención original del gobierno cubano actual, pero yo creo que es inevitable que pase. Y en ese caso, Cuba va a ser una potencia en el Caribe y probablemente un país importante en el mundo, porque toda esa mano sobrecalificada que tiene desde, yo diría, disciplinas comunes, ¿no es cierto?, técnicas, científicas, hasta cuestiones que son insólitas. O sea, Cuba debe tener varios cientos de físicos nucleares, por ponerte un caso, que se estuvieron preparando para esa central atómica que la tenían prácticamente terminada cuando se vino abajo el campo socialista y la Unión Soviética, y no la pudieron hacer. Y se quedaron esos técnicos. De hecho, el hijo de Fidel, creo que es bueno, físico... él es un físico nuclear importante en el mundo académico, digamos, internacional. Bien, eso va a pasar en todas las disciplinas. Y entonces Cuba, yo creo que además de tener un desarrollo propio, que lo va a convertir en el dragón del Caribe, si tú quieres, ¿no es cierto?, al mismo tiempo va a irradiar eso para el mundo. ¿Y por qué no asustaría eso? No te asustes, no. Nos queda mucho tiempo si queda el FNL. No, iba a decir que como respiraste profundo. No, respiré profundo porque tengo un problema de respiración profunda, pero no es que esté... Sí. No, te digo que
puede que ocurra, porque todo lo que estamos haciendo aquí de especulaciones de la historia puede seguir todos los caminos del mundo. Y puede pasar algo similar a lo que pasó en los 60, cuando se fue toda esa población de clase media para arriba de Cuba, a los que llamaron gusanos y todo, pero que eran la clase profesional, eran los que manejaban el país. ¿Para qué estamos con cuestiones? Ahora puede pasar lo mismo, porque imagínate la tentación para esos físicos, por ejemplo, que no tienen ni siquiera una planta nuclear y están a unos pocos kilómetros de Estados Unidos, que lo único que quiere es traer, porque ellos están teniendo menos producción de científico y técnico, porque las jóvenes se están dedicando a cosas más fáciles, tienen su propia crisis. Entonces están trayendo científicos, técnicos de la India, Pakistán, de todos lados, y van a tener estos tipos estupendos al lado, se van a ir en masa, y en una de esas... Ese es un buen punto. En una de esas Cuba, en vez de ser una potencia, van a ser descremados de nuevo, y va a quedar un poco un modelo 2.0 de la Cuba, digamos, de los grandes hoteles y el chacoteo a los Fulgencio Yo creo que ese es un buen punto. ¿Qué pasa si que se produce pero un imán gigantesco de atracción de mercado? Mira, yo creo que no es tan así. La experiencia que existe, o sea, aquí hay una experiencia primera. Esto pasó, acuérdense, en otra dimensión, cuando Carter, o sea, el año 77. Eso es una cuestión que conozco, me consta, porque lo vi personalmente y me tocó una cierta participación en eso, porque me enviaron desde Cuba a Estados Unidos a resolver los problemas operacionales y también algunas cuestiones de discusiones administrativas, digamos, con Estados Unidos para iniciar el moderno turismo, digamos, ¿no es cierto?, que fue lo primero que significó dinero inmediato para Cuba, y todos los lazos de inmigración que antes no existían. Acuérdense que antes no iban o sea, no podían ir los cubanos que se habían ido a Estados Unidos, no podían regresar. Y ahí empezaron a regresar en cantidades ya importantes, y hoy regresan todos los que quieren ir. O sea, van, vienen, tienen... Entonces, ya hubo una primera experiencia, y eso quedó. Fernando, y todos estos años la gente que se ha quedado fuera. Aquí en Chile hay varios miles de profesionales cubanos. Sí. Y de ellos no se han ido a Estados Unidos, pudiendo irse. Y hay otros en México, y hay otros en España. Pero se fueron de Cuba, ese es el punto. Sí, está bien. Y siguen habiendo miles de médicos que se gradúan todos los años. No, está bien, sí, yo lo único que quiero es que le vaya bien a Cuba, que le vaya bien a todo el planeta, ¿entiendes? Simplemente estoy pensando en que la tentación de esta gente de al fin poder desplegar sus talentos y además obtener los beneficios que eso significa en prestigio académico, plata y todo lo demás, va a ser tremendamente fuerte. O sea, ¿para qué estamos con payasadas? Estados Unidos los va a tentar de una manera irresistible. La tentación del dinero y del prestigio y la fama es enorme. Pero ahí se va a testear la dignidad. Y ahí se va a testear hasta dónde llega la dignidad, y yo creo que tiene fecha de vencimiento la dignidad cuando los cheques empiezan a ser demasiado grandes, la dignidad empieza a ser repensada, muy a menudo. No sé yo. Vamos a ver. Yo no sé. Bueno, veamos. Todos sabemos. Veamos. Yo también espero que lo mejor para Cuba, ese pueblo se merece, lo mejor, se merece una victoria en este caso, ¿no? Aunque sea contra la adversidad. Sí, está bien. Ya veremos. En una palabra, ¿cuándo se puede empezar a ver resultados? Bueno, Fernando, el convenio tal como está puesto, escrito y aprobado, las partes que tienen aprobadas, ahora son instantáneos. Es decir, no sé si esto está, cuando dice, permitiremos esta historia ahora mismo, supongo que lo tengo firmado, de tal modo que en este momento que estamos tú y yo hablando, están los parientes mandando de a $2.000 en vez de 500 en un trimestre, ¿te fijas? Entonces, eso es instantáneo, y sobre todo en un momento que Cuba está en una penuria enorme económica. Max Marambio, muchas gracias por haber estado. Muchas gracias a ustedes. Volvimos con Hernán Larraín y la política nacional. La política cubana.